Poco después de que Estados Unidos decidiera retirar a sus tropas de Vietnam, Ho Chi Minh decidió lanzar la ofensiva de Pascua, el gran ataque para aplastar al Vietnam del Sur proestadounidense y unificar definitivamente al país. ¿Quién venció y cómo se organizó esta gran batalla? El gobierno de Vietnam del Sur había sido abandonado en buena medida por Estados Unidos. Ahora eran ellos los que estaban solos frente a los comunistas del norte. Y entonces los comunistas del norte atacaron. ¿Y qué sucedió durante esa ofensiva? Bueno, pues el resultado os va a sorprender. Vamos a ver combates en la selva con tanques, vamos a ver combates urbanos muy duros, vamos a ver cruce de ríos mediante blindados y muchas otras cosas. Así que yo soy Yago Rodríguez y esto es la ofensiva de Pascua. ¡Comencemos! Año 1971. Tras las enormes bajas sufridas durante la ofensiva del Tet de 1968, los comunistas, dirigidos por Ho Chi Minh, han logrado recomponer su ejército. El Tet había sido un gran desastre militar, sin embargo, había sido una gran victoria política que provocó que Estados Unidos se retirara del país. Ya en 1970, los ejércitos survietnamitas y norvietnamitas se encaraban a la espera de la batalla final, la batalla que decidiría el destino de los dos Vietnams. En realidad, Estados Unidos no se había ido del todo. La CIA había lanzado la Operación Phoenix. ¿Y qué había buscado esa operación? Bueno, pues derrotar a las guerrillas que apoyaban a Vietnam del Norte. Recordad que de un lado estaba el ejército regular norvietnamita y de otro el Vietcong, las guerrillas apoyadas por Vietnam del Norte. Y estas habían sido en buena medida, o no totalmente, pero en buena medida completamente desarticuladas gracias a estas acciones de la CIA. Y eso hay que sumarle los asesores norteamericanos. Sí, cada división, cada unidad de ese tamaño del ejército survietnamita tenía una serie de asesores americanos encargados de solicitar determinados apoyos. Apoyo aéreo, apoyo naval. Además, los bombarderos de la US Air Force seguían atacando la ruta Ho Chi Minh, mientras que los destructores de la US Navy patrullaban las costas de Vietnam del Sur. Pero desde la retirada estadounidense todo habían sido altibajos para los survietnamitas. Claro, en cuanto los survietnamitas se ven solos ante los norvietnamitas, dicen aquí hay que empezar a lanzarse a la ofensiva y dañarles antes de que ellos vengan a nuestro territorio. Y deciden atacar la ruta Ho Chi Minh. ¿Y cuáles son las consecuencias de que los survietnamitas intenten este ataque? Bueno, pues que se meten en un auténtico avispero, se pierden... Agarraros bien a las sillas. 168 helicópteros destruidos y 618 averiados durante las operaciones para intentar acabar con la ruta Ho Chi Minh, que además no tienen éxito. En realidad, el gran reto para el sur había sido reconstruir su ejército. Sí, la Fuerza Aérea y la Armada habían conseguido un grado de profesionalidad elevado, pero el ejército de tierra era un desastre. Entre la cúpula militar primaban los ascensos de políticos metidos a militares. Efectivamente, si la Academia de la Defensa Nacional de Vietnam del Sur logró sacar unos 111 generales y coroneles profesionales instruidos, solo 10 de esos 111 llegaron a ocupar cargos importantes. El resto estaban copados por gente muy relacionada con los políticos. El ejército survietnamita de entonces había pasado de 825.000 hombres en el 69 a 1 millón en 1972. Sin embargo, la corrupción era generalizada y encima el ejército había sido incapaz de atraer a los mejores recursos humanos de Vietnam del Sur. Otro de los grandes problemas de los survietnamitas, pensad que el batallón, que es una de las unidades fundamentales a nivel táctico, estaba mandado por gente que estaba 2 grados por debajo de lo que le correspondía. Es decir, que si un batallón no tiene que mandar un teniente coronel, en la inmensa mayoría de los batallones lo que había era un capitán al mando, una persona que no está en principio formada para manejar una unidad tan grande. Por último, recuerda una cosa, la dictadura survietnamita estaba apoyada sobre todo por los católicos, pero para complementar a las fuerzas armadas se habían creado fuerzas como los Border Rangers, que agrupaban a los montañeses o a la etnia Khmer Krom. Estas etnias eran rivales históricas de la etnia Viet, que da nombre a Vietnam. Pero ahora viajemos a un sobrio despacho de madera en el que el general Giap y Ho Chi Minh están discutiendo el plan. Estamos en un momento de negociaciones. Giap y Ho Chi Minh están negociando con los estadounidenses. Recordemos que hacía unos años en la ofensiva del Tet, el Vietnam del Norte había sufrido una cantidad enorme de bajas que le imposibilitaría lanzar una gran ofensiva hasta 4 años, ¿no? Y en ese sentido las negociaciones pues estaban muy estancadas. Parece que Ho Chi Minh tenía una idea más limitada en cuanto a la ofensiva, solo quería capturar terreno para luego negociar con él, mientras que el general Giap deseaba lanzar una ofensiva mayor que intentara capturar buena parte de Vietnam del Sur. Finalmente parece que se impuso más la opinión del general Giap y por eso se lanzó una ofensiva de mayor tamaño.
Los norvietnamitas se habían beneficiado de la competición entre comunistas soviéticos y comunistas chinos. Fue así como lograron que Moscú y Pekín compitieran por satisfacer las peticiones de equipamiento de Hanoi. La logística era la clave de cualquier ataque, pero es que no era nada fácil trasladar a 130.000 hombres por la ruta Ho Chi Minh mientras la US Air Force lo bombardeaba todo. Y es que, hablando de logística, aquí la clave es esa famosa ruta Ho Chi Minh. ¿Pero qué es realmente la ruta Ho Chi Minh? Centenares de caminitos y carreteritas que atravesaban las selvas de Laos y de Vietnam. Vietnam del Norte lo que hacía era enviar a Laos toda esa logística, miles y miles de camiones, miles y miles de porteadores andando a pie, en bici. Esos recursos se van a ir distribuyendo. La ruta Ho Chi Minh se caracterizaba también por el camuflaje. Había una serie de posadas, por así decirlo, cada X kilómetros, había una serie de zonas de almacenamiento y sobre todo se hacía, ya digo, con mucho camuflaje, mucha ocultación. Todos los camiones llevaban mucho ramaje encima para que no fuera tan sencillo de detectarlos. Había un montón de caminos paralelos, por eso era tan difícil destruir la ruta, porque es que en realidad eran cientos, miles de rutas, ¿no? Y además había siempre ingenieros dispuestos para reparar aquello que fuera necesario, ¿no? Principalmente los puentes cuando eran atacados. En todo caso, la ruta Ho Chi Minh era la espina dorsal del esfuerzo logístico de Vietnam del Norte. Por eso se hicieron tantos esfuerzos infructuosos, eso sí, para acabar con ella. Para que los suministros pudieran llegar al frente, la cultura militar vietnamita hizo hincapié en el camuflaje y la ocultación. Exacto, los camiones se cubrían de vegetación, los rastros se falsificaban, mientras que los puentes se construían 50 centímetros bajo el agua, lo suficiente para que pudieran ser utilizados por los camiones, pero no detectados por el reconocimiento aéreo. Para preparar esta ofensiva fue necesario acumular más de 500.000 toneladas de combustible, más de 70.000 toneladas en distintas vituallas y suministros, llevar a 130.000 soldados, miles de tanques, piezas de artillería, distintos camiones. Y este esfuerzo se logró realizar pese a que la Fuerza Aérea de Estados Unidos efectivamente logró destruir 4.000 camiones dentro de la ruta Ho Chi Minh. Eso era una parte muy importante de la flota de camiones de la ruta, pero no fue suficiente como para impedir que los vietnamitas poco a poco fueran acumulando suficientes fuerzas para lanzar posteriormente la ofensiva. El plan de operaciones del general Giap en el norte era sencillo. Atacaría a finales de marzo, cuando el terreno era apto para emplear los blindados. Y además, si la aviación estadounidense les derrotaba, se retirarían aprovechando que a principios de junio llegarían las lluvias del monzón. La ofensiva de Pascua del general Giap atacaría el sur y el norte de Vietnam del Sur. Pero en este vídeo nos centraremos en las batallas del norte. Entonces, en el norte, ¿qué es lo que van a atacar los norvietnamitas? Bueno, pues la conocida como primera región militar de los survietnamitas. ¿Cómo va a estar defendida esta región militar? Y este cuerpo de ejército va a tener una unidad de reserva propia, que va a ser en general una brigada acorazada de tanques, básicamente, y luego va a haber una reserva estratégica de tropas paracaidistas y de tropas de tipo marines, ¿no? Infantería de marina. Entonces, el alto mando, cuando vea peligro en el sur, en el norte de Vietnam, va a enviar a los marines y a los paracaidistas para frenar, taponar brechas, todo este tipo de cosas. A partir de ahí cabe decir que la ciudad más importante era la capital provincial de Quang Tri, que va a salir varias veces a lo largo de este vídeo. ¿Y cómo estaba defendida Quang Tri? Bueno, pues tenemos al norte, junto a la frontera con Vietnam del Norte, tenemos una serie de ríos y de posiciones. Y sobre todo el problema estaba en los flancos. ¿Por qué? Porque los flancos, la selva, como ya hemos dicho, la ruta Ho Chi Minh iba por Laos, los norvietnamitas habían acumulado las tropas en Laos y atacaban a través de la selva directamente en dirección a Quang Tri. Y la defensa consistía en una serie de FOBs y campamentos, es decir, bases y bases más pequeñas que contenían fuerzas y que se desplegaban cuando llegaba el momento de la batalla. Cada una de esas bases a menudo estaba situada en una loma y en ella se situaban numerosos cañones, artillería que batían la zona. Este era un poco el cinturón defensivo en torno a Quang Tri. Y ahora analicemos la apasionante geografía de esta campaña. El río Ben Hai, con hasta 900 metros de ancho, era la frontera natural. Sí, ahí es donde los tanques norvietnamitas se convirtieron en navíos y cruzaron de orilla a orilla. A partir del Ben Hai, la carretera y el ferrocarril conducían a la ciudad de Dong Ha. Punto importante, cerca de Dong Ha hay una serie de ríos que cuentan con unos puentes fundamentales. Unos puentes que los norvietnamitas quieren capturar para poder usarlos de trampolín y avanzar hacia Quang Tri. Por supuesto, para los survietnamitas es fundamental volarlos en el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? Cuando tus tropas se han retirado de la otra orilla del río y no se quedan atrapadas y tu enemigo ya no puede avanzar. La lucha por estos puentes sería encarnizada. Quien tome Dong Ha y sus puentes tiene expedito el camino hasta Quang Tri, la capital provincial.
A su vez, quien domine Quang Tri puede avanzar hacia Hue, la capital histórica de Vietnam. Pero antes de llegar a Hue, tendrá que enfrentarse a otro desafío, el río Mai Chan, que defendido es un obstáculo muy difícil de pasar. El resto del territorio consistía en ríos, senderos y pueblecitos vietnamitas, así como cotas innumerables y cubiertas por la más tupida vegetación. Pensad que la jungla rompe a los ejércitos. No tienes ni una carretera, solo una serie de senderos, está todo lleno de vegetación, es muy difícil orientarse en aquella época. Y encima no hay muchísimas cotas a las que te puedas subir para ver lo que hay o para colocar tus elementos de transmisiones, tus radios. Y eso hay que sumarle la propia historia de Vietnam. ¿Por qué? Porque Vietnam a lo largo de su historia ha desarrollado en sus ciudades, en muchas de ellas, ciudadelas durante la Edad Moderna. Estas ciudadelas tienen unos muros gruesísimos, casas de piedra, el casco antiguo, por así decirlo, de esas ciudades, y todo eso es muy favorable a la defensa, porque esos muros protegen mucho de los explosivos y de la metralla, son ideales para trincherarse. Y por esas ciudadelas va a haber muchos combates, sobre todo en Quang Tri, como ya veremos. Al fin, la directiva del Politburo número 43 ordenó que la ofensiva de Pascua diera comienzo un 30 de marzo de 1972. ¿Lograría Vietnam del Sur sobrevivir? Así fue. La mañana del día 30 los cañones norvietnamitas tronaron como dioses furibundos y empezaron a batir a sus enemigos mientras los ingenieros de combate abrían pasillos a lo largo de los campos de minas. Pronto, los tanques anfibios PT-76 comenzaron a cruzar el río Ben Hai. Las defensas fronterizas comenzaban a ceder. Simultáneamente, la infantería norvietnamita empieza a avanzar por ese flanco lleno de jungla que lleva a Quang Tri. Y van a empezar a caer los distintos FOBs y campamentos de los que hemos hablado, que constituyen un cinturón defensivo en torno a esta capital provincial. En aquel momento la confusión reinaba entre los survietnamitas. No se esperaban un ataque tan grande y aún muchos lo subestimaban. Además, se estaban produciendo ataques de diversión, de distracción, mucho más al sur, en Quang Ngai, y acciones de tanteo contra la propia Hue. La niebla de guerra lo inundaba todo, y en Nguyen, el dictador survietnamita no sabía cuáles eran las intenciones comunistas. Aquí hubo un importante fallo de inteligencia de la mayor parte de agencias survietnamitas y estadounidenses, y además había un prejuicio. El prejuicio era que los norvietnamitas iban a atacar en el centro de Vietnam para partirlo en dos, en el centro de Vietnam del Sur, ¿no? Entonces, claro, esto llevó a una serie de suposiciones que impidieron reaccionar bien. Las reservas estratégicas, esos paracaidistas y marines de los que hemos hablado, estaban sobre todo en el centro de Vietnam. Posteriormente, naturalmente, se les redirigiría al norte para lidiar con la nueva amenaza. En tan solo 3 días los norvietnamitas hundieron una cuña en el frente. Los regimientos acorazados 202 y 203 lideraron el avance por el norte, cruzaron el Ben Hai, arrasaron la base Fuller y obligaron a la tercera división survietnamita a retirarse hacia Dong Ha. Mientras, la 304 y 308 divisiones de infantería comunista avanzaron por el flanco lleno de jungla. Los norvietnamitas llevaban sus potentes fusiles Kalashnikov con las bayonetas caladas y se aprovechaban de las superiores prestaciones de su artillería. Aquí es importante reseñar a un cañón que habían recibido los norvietnamitas que era excelente, el M46 de 130 milímetros. Este cañón estaba muy bien pensado por los soviéticos para tener más alcance que cualquier tipo de artillería occidental. Gracias a ese alcance y a la precisión que tenía, podía hacer fuego de contrabatería, podía disparar a la artillería a los cañones enemigos, mientras que estos no podían devolver el fuego a esa distancia. En manos de unos buenos artilleros permitía desarticular los ataques enemigos y atacar las concentraciones de fuerzas de Vietnam del Sur, lógicamente. En solo 3 días los comunistas tomaron Camp Carroll, donde un regimiento al completo se rindió sin luchar. Solo en Camp Carroll se habían esfumado 1.800 hombres junto a abundante material, dejando un enorme boquete en el dispositivo defensivo. Mientras, al norte, 2 batallones acorazados norvietnamitas se reagruparon para tratar de tomar el puente de Dong Ha. Sin embargo, un batallón de infantería apoyado por aviones Sky Rider logró frenar el ataque. Para los defensores survietnamitas, la llegada del 20 Escuadrón de Tanques con sus 44 flamantes Patton salvó el día. Al principio el poder aéreo había reaccionado de una manera muy lenta, sobre todo la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero poco a poco va a empezar a entrar en juego y va a empezar a atacar a los norvietnamitas, tanto en la propia Vietnam del Norte como en la ruta Ho Chi Minh. Asimismo, cabe destacar el papel de los destructores y fragatas de la Armada de Estados Unidos, la US Navy, que va a emplear sus cañones para apoyar a las tropas survietnamitas cerca de la costa. Conscientes del poder aéreo norteamericano, los vietnamitas habían desplazado 2 divisiones antiaéreas para apoyar el ataque. Divisiones dotadas de cañones de 85 milímetros guiados por radar, así como de misiles de largo alcance S-200.
La aviación y la resistencia survietnamita obligaron a los norvietnamitas a detener el ataque y retomarlo el día 9 de abril. Aquel día el objetivo de Giap era abrir una brecha en el nuevo cinturón defensivo survietnamita que iba de Dong Ha a Quang Tri. Así es, se preparan 2 regimientos norvietnamitas, cada uno apoyado por una compañía de tanques, y se van a lanzar por ese flanco de jungla para intentar alcanzar Quang Tri. Logran efectivamente abrir brecha y los tanques se deslizan a través de ella, empiezan a explotarla, pero por suerte llegan los blindados Patton survietnamitas que, haciendo fuego hasta 1800 metros, logran detener esta ofensiva, paran el avance norvietnamita por un tiempo. La aparición de la aviación americana hizo al survietnamita general Giai confiarse y planear un gran contraataque, con el que deseaba recuperar las posiciones perdidas al oeste de Quang Tri y sorprender así a los comunistas. El 14 de abril, el contraataque comenzó, pero ninguna unidad logró avanzar más de 1 kilómetro. Así es, los cañones norvietnamitas machacaron todos los intentos de avance, mientras que las compañías antitanque hicieron pedazos docenas de blindados. Ay amigos, pero había una unidad que estaba deslizándose en la retaguardia survietnamita de Quang Tri. Era la 324B División de Infantería, y esta división de infantería se había encargado de manejar ese flanco tan amplio que tenían los norvietnamitas hacia el sur, y se había infiltrado a través de las posiciones survietnamitas y llegado a ocupar la carretera 1, que era fundamental para poder evacuar y suministrar toda clase de vituallas a Quang Tri. Entonces, cuando la 324B empieza a interrumpir la carretera, a Quang Tri empieza a quedar aislada y es el momento de retirarse. A partir del 24 de abril, los regimientos norvietnamitas volvieron a atacar apoyados por más de un batallón acorazado. Los ingenieros comunistas abrían brecha metódicamente en las alambradas y campos de minas, la infantería limpiaba las posiciones enemigas y los tanques penetraban por la brecha abierta para explotar la victoria local. Creo interesante aquí apuntar la existencia de los Dak Dong, zapadores de asalto, por así decirlo, de Vietnam del Norte. Podríamos considerarlo una especie de unidad de fuerzas especiales. Estos básicamente se encargaban de infiltrarse y de liderar las ofensivas. Era una unidad especial dedicada a asaltar posiciones clave enemigas y empleaban todo tipo de armamento. Por ejemplo, quizás uno de los más curiosos son los lanzallamas, pero también las granadas de mano, por supuesto, y además tenían mucha habilidad para atravesar las alambradas sin que éstas les hirieran. Se metían a través de ellas de una manera aprovechaban mucho su fisionomía muy enjuta para atravesarlas y que no alertaran a los americanos o a los survietnamitas de que se estaban acercando. Así fue como las defensas alrededor de Quang Tri comenzaron a colapsar, y solo algunas unidades, como los marines survietnamitas, lograron retirarse a Hue a lo largo de la carretera 1, que estaba infestada de posiciones norvietnamitas impidiendo la retirada. Sin embargo, los refuerzos empezaron a llegar a Hue, otra capital histórica de Vietnam muy importante en este caso, y además van a llegar los Patton, los tanques. Gracias a los tanques se va a establecer una serie de defensas, especialmente en el río Mai Chan, y eso va a permitir detener los ataques norvietnamitas. Aquí se va a frenar completamente el ímpetu que llevaba la ofensiva de Pascua. Entre junio y septiembre, los survietnamitas defendieron Hue con éxito. Se reforzó el perímetro de seguridad, se desplegaron 2 divisiones de marines y se hicieron llegar más fuerzas blindadas. Los planificadores survietnamitas pronto comenzaron a hacer uso de 2 herramientas claves. 1. La capacidad de proyección anfibia de la US Navy, que permitía realizar o simular desembarcos en la retaguardia comunista. Efectivamente, los estadounidenses y Vietnam del Sur se van a coordinar muy bien desde el punto de vista anfibio. Las operaciones anfibias, los desembarcos, son muy importantes porque no solo el hecho de que tú puedas realizarlos, sino de que el amenazar, cuando tu enemigo está viendo que tú estás maniobrando con tus buques anfibios, lanzando lanchones de desembarco a las playas, tu enemigo pide refuerzos, pero de repente tus lanchones en el último momento dan media vuelta y regresan a sus buques nodriza, ¿no? Utilizando desembarcos simulados, desembarcos reales, provocando una serie de dilemas a los defensores norvietnamitas que va a provocar que al final pues vayan ganando poco a poco las batallas, los distintos enfrentamientos, los survietnamitas, y así vayan a poder empezar a avanzar realmente y a recuperar terreno. La segunda herramienta explotada por los survietnamitas es su fuerza de helicópteros, que fue usada para realizar operaciones de envolvimiento vertical, esto es, trasladar a la infantería propia a la retaguardia enemiga mediante helicópteros, mientras los cañones de los destructores y la aviación machacaron a los refuerzos norvietnamitas. Bueno, cabe decir que a este punto ya los norvietnamitas se habían atrincherado, ya no tenían ese ímpetu, la aviación se había cobrado un peaje enorme entre el sistema logístico, las bajas se habían ido acumulando, y entonces lo que habían hecho esencialmente los norvietnamitas es desde Hue
fue desde el río Mae Chan hasta Quang Tri, 3 grandes cinturones defensivos, cada uno de ellos gestionado por una división de estas de las que hemos hablado, de las que lanzaron la ofensiva inicial. Es verdad que eran divisiones debilitadas, pero se van a tener que enfrentar a esos desembarcos helitransportados en su retaguardia por parte de los survietnamitas, esos asaltos anfibios, incursiones de todo tipo, y así poco a poco van a ser derrotados. Finalmente, los survietnamitas combatieron a brazo partido desde junio hasta septiembre, cuando tras numerosas batallas al fin lograron rodear y reconquistar la capital provincial de Quang Tri tras un duro combate urbano. La ofensiva de Pascua de los norvietnamitas había sido un fracaso, había sido derrotada sin tropas estadounidenses sobre el terreno. Y así, tras numerosos combates, los survietnamitas lograron finalmente recuperar Quang Tri y la práctica totalidad del terreno de la primera región militar. Había sido una batalla encarnizada que había demostrado la importancia de la logística, había demostrado que el poder aéreo pese a todo sigue siendo muy eficaz e infligió numerosísimas bajas a los norvietnamitas, y había demostrado también, pues creo, una lección interesante, que es que los tanques son muy útiles en este tipo de terrenos, ¿no? Tan llenos de árboles y que aparentemente no se prestan tanto al empleo de medios blindados, y que sin embargo, ya digo, aquí fueron muy útiles. También, por supuesto, ese papel fundamental del desembarco anfibio, de ese papel fundamental del desembarco helitransportado, de lo que se suele conocer como el asalto vertical, ¿no? Básicamente. Vertical no porque vas de arriba a abajo, ¿no? No de este a oeste, digamos, de lado a lado, por así decirlo. Pero bueno, es una batalla creo que muy interesante también como los norvietnamitas camuflaban todo su sendero, toda la ruta Ho Chi Minh. Y bueno, al final no perder de vista que había un objetivo político detrás, ¿no? Negociar, tener una posición negociadora más fuerte. Pero bueno, señores, eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de la ofensiva de Pascua del 72. Me encanta pasarme una semana estudiando este tipo de batallas o de enfrentamientos porque son muy interesantes. Aunque no hago tanto este tipo de vídeos porque llevan mucha labor de documentación y de hacer gráficos. Pero bueno, ya digo, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Como siempre os digo, si me queréis apoyar en Patreon, no tenéis más que darle a esa flechita que os aparecerá en el móvil o abajo en la descripción, si lo estáis viendo a través de un ordenador, y ahí podéis apoyarme, beneficiaros de ver estos vídeos con una semana de antelación, poder disfrutar de determinadas publicaciones, escribirme a mí directamente, bueno, pues todo eso. Así que bueno, lo dicho, no me enrollo más. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra. En un giro poco común e imprevisto, el alto mando apenas ha ofrecido información sobre el despliegue masivo de varias divisiones del ejército. Fuentes próximas a los mandos estadounidenses han afirmado que numerosos cazas, helicópteros y blindados apoyarán a las fuerzas terrestres en una campaña para aplastar a los soldados del ejército de Vietnam del Norte, desperdigados por la zona desmilitarizada. Se espera que esta sea una de las mayores operaciones emprendidas hasta la fecha en este